Hola, muy buen día. Vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy, a través de este video, vamos a agotar dos temas que son los últimos que nos faltan dentro de nuestro curso de personas y familia. Esto es, que nos faltan en este proceso de educación a través de video. Vamos a agotar estos dos últimos temas y una vez que regresemos a la escuela o una vez que sepamos qué va a pasar con la escuela, con las clases, estaremos agotando los dos temas que nos faltan, que es el matrimonio y el divorcio. Mientras tanto vamos a acabar con nuestros temas y ya estaremos viendo y estaremos resolviendo lo consecuente. Bien, el primer tema que vamos a agotar ahorita es un tema muy cortito, que es el patrimonio familiar o el patrimonio de familia. Y les voy a dar la definición. Es el conjunto de bienes destinados por un miembro de la familia para satisfacer las necesidades de habitación y o para constituir una fuente de trabajo suficiente para colmar todos los requerimientos de la familia, quedando tales bienes sujetos a un régimen jurídico excepcional de inalienabilidad temporal. Esto es el patrimonio de familia. Ya habíamos visto o tocado el tema cuando analizamos el patrimonio afectación, las teorías que explican el patrimonio. Había la patrimonio personalidad o persona-personalidad y el patrimonio afectación. Teoría clásica y teoría moderna. En la teoría moderna platicamos o vimos que existían distintos tipos de patrimonio. Un ejemplo que les había comentado y que ahorita lo vamos a explicar es el patrimonio de familia. Este patrimonio es un patrimonio distinto al que tiene la persona. Acuérdense que toda persona tiene un patrimonio, sin embargo, este patrimonio está sujeto a una finalidad, a una función, como lo dice su concepto, ya sea para satisfacer la habitación o para constituir una fuente de trabajo suficiente. Este sería el patrimonio de familia. Es decir, una vez que yo tengo una casa, que yo haya comprado una casa, la haya terminado de pagar, sea en exclusiva propiedad mía, tengo la facultad o la posibilidad de este patrimonio ponerlo bajo o someterlo al régimen de patrimonio familiar, que es un trámite sumamente sencillo en el registro público de la propiedad. Hay que llenar una forma y hay que pagar 60, 120 pesos, no recuerdo, no sé en cuánto irá ahorita el costo, pero es bajo, es un costo accesible. Y ustedes van a poner, no, calle ubicada en tal, con tales características, escrita bajo la inscripción tal, sométase al régimen de patrimonio familiar. La solicitud, el pago, e inmediatamente se va a hacer una anotación en la inscripción, todo registro hecho ante el registro público de la propiedad tiene una inscripción, que es el número de inscripción, el folio y el libro. Entonces, en esta inscripción se va a hacer una anotación en la cual se va a establecer que dicho inmueble o dicha propiedad que se encuentra amparada por dicho registro se encuentra sujeta al régimen de patrimonio familiar. ¿Y qué es este régimen o qué es este patrimonio? Como lo dice aquí, es un régimen jurídico excepcional. Es distinto a los demás regímenes jurídicos que tienen los demás bienes. Esta grapadora, por ejemplo, no puede estar sujeta al régimen de patrimonio familiar, bueno, salvo que fuera alguna herramienta del trabajo. Si nosotros nos dedicáramos a grapar bolsitas o a grapar documentos, bueno, entonces sí podría entrar dentro del régimen de patrimonio familiar. Les digo, es una casa, pero bueno, vamos con el ejemplo de la casa. Ustedes en la casa, esa casa va a ser inalienable, inembargable e imprescriptible. ¿Qué es inalienable? Que yo que soy el propietario de esa casa, que dice propietario, Erwin Enrique Paminondas Cuervo Zaragoza, yo no voy a poder disponer la inalienabilidad. Quiere decir que yo no puedo disponer. ¿En qué consiste disponer? En el uso, el goce o el disfrute de ese bien. La disposición, enajenarlo, yo no puedo, obviamente sí lo puedo usar, si soy miembro de la familia, pues perfectamente puedo habitar en él, usarlo, gozarlo, pero no puedo disponer de él, no puedo
venderlo, no puedo prestarlo, no puedo rentarlo, no puedo cambiarlo, no puedo hacer eso, porque ese bien está destinado única y exclusivamente a satisfacer la habitación de mi familia, ¿sí? Y por lo tanto, en determinado momento, si yo tuviera que hacer frente a una deuda, si tuviera que hacer frente a a un crédito, a un juicio en donde yo fuera condenado al pago de cierta cantidad, yo tendría que responder con todo mi patrimonio, según las reglas de las obligaciones civiles. Yo como persona, si fuera una obligación personal, yo tendría que responder con todo mi patrimonio, con excepción de aquellos que se encuentran bajo el régimen de patrimonio familiar. Así como yo no puedo disponer, tampoco la otra persona, quien venga a demandarme, va a poder quitarme este bien, va a poder embargarlo. Es inembargable, inalienable e imprescriptible. Aun y cuando yo le deba a esa persona 200,000 pesos y ahí yo tengo una propiedad registrada en el registro público de la propiedad y que perfectamente la pudiera embargar mi acreedor, lo cierto es que el embargo le van a decir, no señor, toda vez de que este inmueble está sujeto al régimen de patrimonio familiar y por lo tanto es inembargable. Otra situación que también tiene es que es imprescriptible. Ya habíamos visto que es la prescripción es la adquisición o pérdida de derechos o obligaciones por el solo transcurso del tiempo. En nuestra sociedad o en nuestra comunidad se da mucha la prescripción para prescribir casas, es decir, yo habito una casa, la arreglo, estoy ahí, actúo como propietario, ya les había explicado yo la prescripción, entonces tengo derecho a prescribirla cuando se cumpla cierto tiempo. Aquí, como este bien, esta casa está sujeta al patrimonio familiar, no hay manera de que se pueda prescribir, aun y cuando la familia la abandone, aun y cuando yo me desatienda de ella, aun y cuando otra persona esté aquí, le haga mejoras y se sienta dueño de ella, lo cierto es de que nunca la va a poder prescribir, porque esa es una característica, ese es el régimen jurídico excepcional, inalienable, imprescriptible e inembargable. Guarda estas características. Igualmente, lo que es la fuente o la unidad de trabajo suficiente para satisfacer la subsistencia de mi familia, es decir, este patrimonio o esta institución del patrimonio familiar se crea con la finalidad de proteger, en la medida de lo posible o de las posibilidades, de proteger a la familia, de que la familia siempre tenga cubiertas las necesidades más básicas. Una de las necesidades más básicas pues es la habitación. Otra de las necesidades más básicas pues es ¿cómo se dice? El ingreso, es decir, de dónde proviene la ganancia con la cual nosotros mantenemos y satisfacemos nuestras necesidades, nuestros alimentos, nuestra habitación, nuestra ropa, nuestra escuela, todo eso. Bueno, si hubiera una unidad familiar, si hubiera un trabajo, una empresa, un pequeño negocio, un abarrote, una zapatería. El ejemplo que más pongo es, por ejemplo, la zapatería Rivera de la película Coco, donde Miguel, junto con toda su familia, pues trabajaban los zapatos. Uno hacía las suelas, otro los pulía, otro los cortaba, otro los cosía. Esta unidad, las herramientas, los materiales, la cadena de producción, pudiera en determinado momento someterse al régimen de patrimonio familiar, para que en determinado momento, si la zapatería, si la dueña de la casa, si doña Coco o su hija o los papás de Miguel se metían en un problema financiero, no pagaban un crédito o alguna cosa, bueno, les podrán embargar todo, les podrán quitar todo, con excepción de la unidad familiar. Con las herramientas, los zapatos, los materiales, pues bueno, eso no se va a poder embargar. Esto con la finalidad de que por muy desastroso económicamente que se vea el panorama, lo cierto es que la familia siempre va a tener esa unidad de trabajo o esa fuente laboral para mantener o subsistir y satisfacer las necesidades que son requeridas, la escuela, el alimento, pues, al menos las más básicas. No sé si me explico, espero que sí. Este es el patrimonio familiar, es una institución creada para proteger a la familia.
tú como titular, tú como responsable de una familia, sea hombre o mujer, debes tú, obviamente no tienes tú la certeza de que siempre vas a vivir, no tienes tú la certeza de que se van a poder, de que no vas a adquirir deudas, que todas las deudas van a poder pagar. Lo cierto es que conforme vas haciendo un patrimonio, volvemos a una institución familiar, vas haciendo un patrimonio, vas haciendo un capital. Este capital lo puedes ir protegiendo. No que protejas el capital, sino que proteges a la familia de que lo que ya se ha ido adquiriendo ya no se va a perder por un mal negocio más adelante, por un crédito, por una enfermedad. O sea, tal vez había ¿cómo se dice? Un proveedor, el papá o la mamá eran proveedores, pero por algunas circunstancias pues ya no pudieron trabajar, los corren, alguno fallece, no sé, alguna situación, algún imprevisto de la vida, al menos te dice que si tú fuiste haciéndote de bienes y los fuiste incorporando al patrimonio familiar, lo cierto es que ese patrimonio nunca va a correr riesgo de ser embargado, de que, imagínense también, inalienable. Dice, bueno, pues ahorita somos una familia, pero vamos a suponer que, no, pues ya me enojé yo con mi esposa y no, pues órale, vámonos, quítese y pues órale, nos casamos por separación de bienes, esta es mi casa, agarren camino todos y a su casa, vámonos, órale. Espérate, o sea, no puedes tú disponer de él porque ya está sujeto a un régimen de patrimonio familiar. ¿Sí me explico? O sea, lo que se interesa o lo que es la finalidad es proteger a la familia, que la familia siempre tenga bienes suficientes para satisfacer sus necesidades. Este sería el patrimonio familiar. Bien, vamos ahora a arribar al tema de los alimentos. Este tema pues es muy socorrido. Muchas personas o muchos nos hemos visto en esta necesidad. Todos tenemos la necesidad de alimentos, todos todos los recibimos, o los que no los recibimos quisiéramos recibirlos, o a todos se nos hace poquito, o alguna situación. Los alimentos son una situación perfectamente palpable, es decir, es algo práctico, algo que todo mundo ve, todo mundo sabe, entiende y goza o ha tenido relación con los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Bueno, los alimentos es la suma de bienes que necesita una persona para subsistir. Estos son los alimentos, ¿sí? La suma de bienes necesarios para la vida. Estos son los alimentos. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir, para subsistir? ¿Qué es? Esto se llama alimentos. Bien, el derecho a los alimentos surge de las diversas instituciones del derecho de la familia, pero principalmente de que los menores, algunas personas, principalmente los menores o los incapaces, no pueden satisfacer estas necesidades, estas cuestiones necesarias, estos bienes, no los pueden satisfacer por sí mismos. Un bebé no puede ir a comprar su leche, un bebé no tiene dinero para ir a comprar sus pañales, un niño no tiene dinero para pagar su escuela, un niño no tiene dinero para comprar sus libros, un niño no tiene dinero para ir al súper, comprar cereal, comprar leche, comprar una casa. Entonces, hay personas frente a estos necesitados, vamos a decirlo así, o frente a estos acreedores alimentarios, hay un deudor alimentario, hay alguien que debe proveer todos estos bienes y satisfacer todas estas necesidades. Bien, es el deber que tiene un sujeto llamado deudor alimentario de ministrar a otro llamado acreedor alimentario de acuerdo con las posibilidades del primero y las necesidades del segundo, ya sea en dinero o en especie, lo necesario para la subsistencia de este deudor, de este acreedor alimentario. Esta facultad u obligación surge en virtud del parentesco consanguíneo, del parentesco civil, del matrimonio, del concubinato y del divorcio en determinados casos. Pero bueno, vamos por partes. En esta relación de alimentos, invariable e insustituiblemente va a haber un acreedor alimentario, alguien que necesita recibir alimentos, y va a haber un deudor alimentario,
alguien que tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar los alimentos. ¿De dónde surge este vínculo, este nexo entre el deudor y el acreedor? ¿De dónde surge? Del parentesco, primeramente del parentesco por consanguinidad, en segundo término del parentesco civil, en tercer término del matrimonio y en cuarto término el concubinato y en algunos casos excepcionales del divorcio. Vamos por partes, es decir, primeramente aquellos que tenemos un parentesco consanguíneo, es decir, que provenimos de un progenitor común, descendemos unos de otros o guardamos un progenitor común, estos parientes van a tener este vínculo, esta relación alimentaria. Es decir, en algún momento, ya sea que algún pariente por consanguinidad que yo tenga va a tener la necesidad de alimentos y yo voy a tener la obligación de proporcionarlo. O en determinado momento, si yo llego a tener la necesidad o llego a tener, más bien no llego a tener la posibilidad de satisfacer por mí mismo mis necesidades alimentarias, alguien dentro de este parentesco por consanguinidad tendrá la obligación de ministrarme los alimentos. No sé si me explico. Bueno, primeramente del parentesco por consanguinidad. Otra fuente es el parentesco civil, es decir, cuando tú adoptas a alguien, tanto el adoptado como el adoptante entran en esta relación de alimentos. Y obviamente, como ya les expliqué, el parentesco civil nace, pero entiéndase o sigue las mismas reglas que el parentesco por consanguinidad. Entonces, en determinado momento, ya sea el adoptante tendrá que darle alimentos al adoptado o el adoptado en determinado momento tendrá que darle alimentos al adoptante. Es un derecho recíproco. Deben de entender que esto es en virtud o en razón de la necesidad. ¿Quién tiene necesidad? Es decir, ¿quién no puede valerse por sí mismo? ¿Quién no puede satisfacer por sí mismo sus necesidades alimentarias? Esa persona se convertirá en acreedor alimentario y vamos a buscar dentro de todos los parientes por consanguinidad, según el orden establecido por la ley, quién sí puede satisfacer esas necesidades alimentarias. Primero tenemos que encontrar quién necesita, quién no puede satisfacerlas y luego vamos a buscar quién sí puede satisfacerlas. ¿Ok? Bien. Entonces tiene estas fuentes. El matrimonio, es decir, si ustedes se casan, recíprocamente los cónyuges tienen el derecho y la obligación de proporcionar alimentos. Mi esposa me tiene que dar alimentos a mí, si es que yo los llegara a necesitar. Y en determinado momento, yo como esposo tendría que proporcionar alimentos a mi esposa, mientras estamos casados. Mientras tengamos un matrimonio, es decir, vamos a suponer que es un matrimonio que no tiene hijos, tenemos que recíprocamente darnos alimentos. Aun y cuando cada uno pueda satisfacerse, es un derecho que se puede exigir y es una obligación que se debe en determinado momento, cuando es exigida, de cumplirse. El concubinato, igual que el matrimonio, nace entre concubino y concubina el recíproco derecho y obligación de darse alimentos. Y en algunos casos, cuando se lleva a cabo el divorcio, es decir, que se disuelve el vínculo matrimonial, si hay una persona que requiere alimentos, y si la otra está en posibilidad de darlo, se los tendrá que dar. Estos son los casos que hemos visto cuando en las parejas, el matrimonio pues dura 20 años casado, la señora dejó de trabajar para dedicarse al hogar, a los hijos, a satisfacer las necesidades de la casa y del proveedor, y pues en algún momento hay una ruptura en la relación, optan por el divorcio y en consecuencia pues la señora dice, oye, pues yo hace 20 años yo dejé mi carrera, dejé mi trabajo, ahorita me es sumamente complicado encontrar un nuevo trabajo, ya soy una persona adulta mayor y es más difícil que me den, no sé, o sea, ya su situación en particular, es decir, al separarse, ella obviamente tenía satisfechas todas sus necesidades, tenía habitación, tenía alimentación, recreación, no te vamos a ver en qué consisten los alimentos, tenía todo. Se separan, pues obviamente el proveedor se lleva todo, se lleva su casa, se lleva porque sabe bien, se lleva su casa, se lleva todo y ya no tendría la obligación de darle alimentos.
Sin embargo, en este caso muy en especial, donde la señora se encuentra en un estado de desventaja, por así decirlo, debido a que ella sacrificó su trabajo, su carrera, muchas cosas por mantener el hogar, la educación de los hijos, todo este trabajo importantísimo, valiosísimo. Bueno, entonces tú, aun y cuando están separados y ya no hay un vínculo que los una, tú le vas a dar alimentos a ella. Y ya el juez va a fijar cuánto alimentos. Si se pueden poner de acuerdo, excelente, ¿no? Pero si no, el juez va a fijar cuánto hay que darle y órale. ¿Sí me explico? Esto hablando del matrimonio y de la concubina. Es decir, cosa aparte son los hijos. A los hijos siempre se les tiene que dar alimentos. No es de que, pues la señora se quedó con los niños. Por ejemplo, me ha tocado casos, es ya muy, no voy a decir común, pero es normal. No, a nadie extraña que ahora la señora se vaya y el papá se quede con los hijos. ¿Sí? Entonces dice, oye, pues como ya no tiene los hijos ni nada, pues ya no te tengo por qué dar alimentos, ¿no? En determinados casos se encuentra en un estado de desventaja, por un ejemplo como el que les di, tendría que darle alimentos. Igual, si por ejemplo que la señora se va porque, no sé, encontró trabajo, le fue muchísimo mejor y ya la familia le estorbaba, bueno, ¿sabes qué? Pues ahora me tienes que dar alimentos a mí y le tienes que dar alimentos a tus hijos. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a explicar cómo se calculan los alimentos y quién tiene la obligación. Tratándose de menores de edad o de incapaz, siempre los que ejercen la patria potestad tienen la obligación de proporcionar alimentos. Bien, y vamos, ¿qué es lo que comprende? Es decir, ¿qué podemos entender o qué engloba o qué se entiende por alimentos? Se entiende la comida, se entiende el vestido, lo que uno trae puesto, la comida, por lo que uno se loncha, los huevitos, la tortita, el sanduichito, la lechita, los frijolitos, todo lo que uno come son alimentos. El vestido, todo lo que uno viste, tenis, calceta, ropa interior, playera, chamarra para el frío, pantalones, uniforme, todo lo que es vestido también está incluido dentro de los alimentos. La habitación, la casa donde vives, que no necesariamente tiene que ser una casa propia, te puede pagar una renta, te puede dar un usufructo, es decir, es una casa de mi propiedad, pero te la dejo en usufructo, la vas a poder usar mientras está sujeto a la patria potestad, o es un usufructo vitalicio, esta la usas hasta que te mueras. Una vez muerto, pues ya regresa para mí. Pero la habitación pues tiene que ser un techo, ¿no? Donde tú puedas vivir. La asistencia en casos de enfermedad, es decir, si se enferma, si sufre alguna lesión, pues tiene que pagar la consulta, si no es que tiene servicio médico. Si los padres, derivado de su trabajo, tienen un servicio médico, pues los hijos deben de estar inscritos en el servicio médico y deben de entrar. Si no tuviera, por ejemplo, si fuera un empresario o si fuera alguien que trabajara por su cuenta, tendría que pagarle en determinado momento. Oye, se quebró el pie, ¿no? Pues hay que llevarlo al hospital, hay que pagar la consulta, hay que pagar el yeso, hay que pagar la medicina. Esos son alimentos. Igualmente, oye, pues te pago un seguro de gastos médicos mayores. Bueno, pues me lo pagas y ya que te quebraste la pata, o vaya ahí con el seguro y luego ahí vamos y pagamos y luego ya el deducible y todos los trámites. Pero deben de tener todos los menores de edad y los incapacitados, o todas las personas, acceso al servicio médico. Educación, la escuela, la primaria, los cuadernos, las colegiaturas, todo, la universidad, la mochila, todo lo que tenga que ver con educación, las tareas, las investigaciones, los viajes, alguna situación que hubiera, lo tienen que pagar. O sea, es parte de los alimentos, todo lo que conlleva la educación. La recreación, ¿qué es la recreación? La diversión, el esparcimiento, obviamente todo dentro de lo sano, ¿verdad? O sea, no, oye, papá, pues a mí me gusta reventarme fumando marihuana y pues necesito 500 pesos para un paquete. No. O sea, obviamente la recreación es que ir al cine, que participar en una actividad en un equipo de fútbol, pues esta recreación, ¿no? Lo que a ti te divierte. Oye, papá, pues voy a hacer una fiesta, órale pues. Oye, papá, pues que, no sé, me gustaría ir de viaje, vacaciones, ir a la playa. Todo esto es recreación, O sea, oye, quiero ir a un museo y me cobran 10 pesos, quiero ir va a venir la feria y órale. Eso es recreación, eso también está incluido dentro de los alimentos. En algunos casos están los gastos funerarios también. En determinado momento, si
Dios no lo quiera, fallece un acreedor alimentario, pues el que está a su cargo, el que ejerce la patria potestad o el que es obligado alimentario tendrá que pagar los gastos funerarios. Y en algunos casos también incluye el capital, o sea, que te dé dinero capital para que el acreedor pueda ejercer su oficio, arte o profesión. En algunos casos, oye papá, pues fíjate que yo estudié aquí en Bellas Artes y soy escultor y pues tengo que comprar una piedrota de mármol y pues no tengo, o sea, ya con esta piedrota voy a hacer una escultura, la voy a vender y ya la siguiente la compro yo. Pero el capital para iniciar arte, oficio o profesión en determinado momento y en algunos casos lo tiene que proporcionar el deudor alimentario. Estos son los rubros de los alimentos. Entonces, pero bueno, ustedes dirán, canijo, pues tengo derecho a todo eso, o sea, ¿por qué no me lo dan? O sea, ¿por qué me mandaron a la UACH? Yo quería estudiar en el TEC de Monterrey. ¿Por qué me compran estas garras? Yo quería pura ropita de marca. No, ¿cómo se establece? ¿Cómo se determina cuánto se debe pagar de alimento? ¿Cuánto? O sea, ay, papá, pues ya no quiero vivir yo acá en, no sé, en las Ruedas de Sacramento, ya no sé, yo quiero vivir en San Francisco, yo quiero vivir y tengo derecho a la habitación, entonces cómprame una casa allá. O por ejemplo, yo vengo de, no sé, soy foráneo y voy a ir a vivir a Chihuahua, pero yo tengo derecho a la habitación, entonces cómprame una casa allá y la quiero así, fresona para hacer fiestas y todo. No es así. Para establecer los alimentos, pues obviamente es tanto en la medida en que, primeramente, en la medida en que el deudor alimentario los necesita, ¿sí? Y en segundo término, o de manera concatenada o concomitente, se van a proporcionar en la medida en que el deudor alimentario puede proporcionar, ¿sí? Vamos a suponer que aquí hay una niña medio fresa y, oye papá, pues no, ¿sabes qué? Yo quiero ir al Paso y comprar ropita de marca, no sé, una bolsa Michael Kors y quiero zapatitos Gucci y quiero, o sea, espérame mija, yo trabajo aquí en la maquila, mi amor, o sea, yo te doy en la medida, o sea, está bien, tú puedes necesitar todo eso, o sea, es la medida en lo que lo necesitas, pero también debes de atender o debes de entender que yo te voy a dar en la medida en que yo pueda. Si yo puedo, si tú necesitas realmente un bolso Michael Kors y yo estoy en posibilidad de darte, te lo voy a dar. Pero tú puedes, por mucho que necesites un bolso Michael Kors, si gano 700, 1200 a la semana, no te lo puedo dar. Te voy a dar una bolsita de aquí de, no sé, pues decente, una de Coppel, una que venda, no sé, hablando de mujeres, ¿no? Los tenis, por ejemplo, no, es que yo necesito traer unos Jordan, no amigo, pues a mí no me alcanza para Jordan, a mí me alcanzan para estos del catálogo o estos de los vales y pues esos son los que te doy y nada más. La escuela, oye papá, no, es que estoy en el TEC de Monterrey, o sea, todos mis amigos han ido al TEC de Monterrey, pues la verdad yo no puedo pagar el TEC de Monterrey, yo te puedo pagar la UACH, yo te puedo, y el deudor alimentario está cumpliendo con su obligación, o sea, la obligación se satisface en el momento en que yo te doy la medida en que yo pueda, ¿sí? Vámonos a un caso más concreto. Vamos a suponer que hay una familia, madre, padre e hijo, ¿no? Se separan, se divorcian los padres, estaban casados por separación de bienes, se separan los padres ambos trabajan, entonces ambos tienen la obligación de dar alimento. No es que la señora, como se quedó con el hijo, oye, pues paga la escuela, tienes la obligación de dar alimentos. Ay, ¿cuánto cuesta la escuela? No, 10,000 pesos al mes. Pues ahí te van 5, mi reina. Y tú pones los otros 5, porque ambos tenemos la obligación de dar alimento. Ambos ejercemos la patria potestad. Y oye, no, pues es que lo cambié de escuela y ahora la escuela sale en 20,000 pesos. Pues, ¿sabes qué, mi reina? Yo nomás te puedo dar 5,000 pesos. Y aquí te los doy, y si tú puedes poner los 15, pues los pones. Si no, pues mételo en la escuela de 10, para que sigamos poniendo igual. ¿Sí? O sea, le digo, es en esa medida. Habrá unos padres que proporcionen más alimentos porque están en una posibilidad mayor de proporcionar alimentos. Y habrá unos padres que no proporcionen porque no están, al contrario, van a tener que recibir también alimentos. O sea, se juega en esta balanza, o sea, es esta proporción debidamente guardada que tiene que haber entre lo que se necesita
y lo que se puede dar. En esa balanza, ahí vamos a encontrar el justo medio y sobre eso nos vamos. Es así como se determinan los alimentos. Les digo, por ejemplo, el niño dice, oye, ¿sabes qué, papá? Pues necesito, no sé, me diagnosticaron una enfermedad y pues las medicinas no están contempladas en el cuadro básico del servicio médico, entonces pues hay que pagarlas. Oye, ¿sabes qué? Pues cuánto, pues no, pues sale 1,000 pesos semanales, pues ahí te van 500 y que tu mamá te dé 500. O vamos a suponer que la mamá tampoco pueda dar, pues bueno, tengo que pagar esos alimentos. ¿Sí? Si no pudiera, alguna forma le tiene que buscar, o sea, siempre hay. Vamos a esto, también en ocasiones, vamos a suponer, vamos a pensar en una pareja de muchachitos de 15 años, ¿no? Que no trabajan ni nada y que queda embarazada la muchacha. Bueno, pero aquí en 15 años todavía están sujetos a la patria potestad. Vámonos a 18 años cumplidos. Ustedes jóvenes que están aquí en mi clase de personas y familia, que la mayoría tiene 18 o 20 años, es decir, apenas acaban de abrir su salita, vamos a suponer que Dios no lo quiera, hay una pareja aquí en el salón y resulta que tuvieron relaciones sexuales sin protección y queda embarazada. Y el chavito foráneo, canijo, no, pues vengo desde, vamos a decir, del ICE, oye, y esto, oye, pues a trabajar, no, pero es que no quiero dejar la escuela, y que, ¿cómo le hacen? En determinado momento, obviamente la muchacha necesita atención médica, pagar el parto, los pañales, la ropita, todo eso, y el güey pues no trabaja, o sea, está en tercer semestre bueno, ustedes están en primero, segundo semestre cuando nace la criatura, segundo semestre de la facultad. Oye, ¿qué hago? Pues me tengo que salir a trabajar, o qué onda, ahí, en determinados momentos, la obligación se traslada a los papás del joven, del muchacho. Si él está obligado a dar alimentos y el pequeñín es su deudor alimentario, es su acreedor alimentario, perdón. Entonces, si el joven no puede, no quiere, ¿sabes qué? Pues me voy con los papás. Mientras debo de seguir la línea por consanguinidad. Oigan, ¿saben qué? Pues su hijo se aventó su graciosada y pues ahora está el chavalo, no quiere pagar, no puede, se hace güey, pues los demanda ustedes, les demanda usted los alimentos y pues ahora me tienen que dar la comida, el vestido, la habitación, la asistencia, la educación, la recreación, pues en la medida que puedan, pero me lo tienen que dar. ¿Sí? Es así como funcionan los alimentos. Hay que ver el caso concreto, obviamente las necesidades de todas las personas son sumamente diferentes, unos tienen mayores necesidades, unos tienen menos, unos, bendito Dios, les va bien, o sea, y no tienen ningún problema, otros de plano sí la sufren y ahí tienen que andar, unos ahí andan con sus papás y pues que se separaron y que en 20 años no me has visto y pues oye, ahorita ya quiero estudiar, entonces vengo y te mando alimento. Algo muy importante. Los alimentos son imprescriptibles, o sea, toda la vida va a existir ese derecho, no importa que yo sea mayor de edad, no importa que... Todo tiene que ver en la medida en que los necesites. Y en determinado momento, tú como hijo, si tus padres cayeran en un estado de desgracia o en una necesidad, se convertían en incapaces, perdían el empleo, no sé, alguna situación que ellos requirieran y tú estuvieras en una posición cómoda, tendrás tu empleo, soltero, te va bien, traes tu carrito, traes tu lana, traes ahí para ir al antro y todo eso, el papá te puede demandar perfectamente alimentos. Es una obligación recíproca. Todos tenemos el derecho de exigirlos y todos tenemos la obligación de darlos. ¿Sí? Obviamente si oye, somos 2 hermanos, 3 hermanos, oye, mi papá necesita, pues no, nomás le voy a dar yo. A ver, ¿cuánto necesitas, papá? No, pues que necesito 12,000 pesos. Pues ahora aquí están mis 4 y cóbrale al del medio los otros 4 y al más chico los otros 4. Oye, pero es que el otro no puede. Pues a ver, ¿puedes? No, pues no puedes dar 4, no, pues da 2 o da 1 y tú ¿cuánto puedes dar? 3. Bueno, pues ahí está. Y yo doy lo que falta y ahí lo la llevamos. Es proporcional, pues sí, proporcional, hay que ver, y les digo, así también tu abuelo puede venir, o sea, y luego incluso ya los alimentos se han trasladado a los parientes colaterales hasta el 4º grado. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen un hermano ahí medio vaguito, ustedes son
profesionales, se gradúan de Derecho, abren un despacho, les va muy bien, o trabajan para una empresa, están ganando bien padres, están haciendo sus cosas, y ahí su hermanito pues anda haciendo una diablura y embaraza a la novia, y luego pues ahí sus papás también pues personas humildes, ya grandes, vamos a suponer de edad, jubilados, que pues, reciben un poquito de pensión. Oye, no, pues ¿cómo le vas a quitar a los señores para darle al niño? Oye, pero tiene una hermana o un hermano que le va re bien, trabaja ahí en la maquila o en gobierno. Ah, pues sobre ese. Y se te extiende la obligación hasta ti, ya vas a tener que andar manteniendo al sobrino. A ver qué pañales necesita que es. Ahora, se puede dar en dinero, ya lo habíamos dicho, o se puede dar en especie. A ver, ¿qué necesita? No, pues mira, necesita una caja de pañales, necesita toalla, te traigo la caja de pañales, te traigo la... ¿Qué más come el niño? Pues que una lata de leche, aquí está la lata de leche. ¿Qué más? Pues que ropita, a ver, préstalo, a ver. Acá está, mira, 3 cambios para la mañana, para salir y órale, para dormir 2 pijamas. Unos tenisitos buenos, unos tenisitos ahí gachitos y órale, unos zapatitos. Oye, no, pero es que yo quiero el dinero. No, aquí están mis alimentos y están en especie. ¿Cubro sus necesidades? Sí. No le tengo que dar el dinero para pagar la escuela, yo puedo pagar directamente la escuela. A ver, ¿qué escuela metiste a esta? Ah, bueno, pues a esa la puedo pagar, sí, sí la puedo pagar. Y la pago, lo que sea necesario. Más o menos así funciona, les digo, hay muchas aristas, hay muchos casos, muchas formas de dar los alimentos, muchas situaciones en las que se pudiera presentar la necesidad o el ejercicio del derecho o el cumplimiento de la obligación de los alimentos. Pero más o menos aquí está explicado qué son, qué son los alimentos, en qué consisten los alimentos y en qué medida deben de otorgarse los alimentos o pueden exigirse los alimentos, guardando esta debida proporción. Bien, jóvenes, pues agradezco mucho su atención. Hasta aquí hemos concluido nuestros temas. Les digo, nos queda el matrimonio y el divorcio, que son temas un poco amplios, que llevarían varios videos o varias clases. Yo de veras les digo, quiero ¿cómo se dicen? Que quisiera dárselas en persona, platicarlas. Creo que va a haber tiempo. Ahorita el viernes de esta semana, se supone, saldríamos de vacaciones. Les digo, estaríamos terminando, vamos bien en tiempo nosotros, vamos incluso un poco adelantados. Estaremos volviendo el 20 de abril. Yo espero con el favor de Dios que el 20 de abril se renueven las clases y presenciales y podamos seguir nuestro curso y platicar del matrimonio, platicar todas sus dudas, todos estos temas. Yo les pido de veras que los analicen los videos, los vean, lean, busquen, se informen, si hubiera dudas con todo gusto, yo encantado. Por eso me gusta a mí la clase presencial, porque ustedes me pueden preguntar, estamos ahí, les platico y algo como les queda una duda, o por ejemplo estoy seguro que algún caso siempre han escuchado, oye, es que no le da, la vecina, fíjate que se quedó, el marido la abandonó, no le da dinero, ¿y qué se puede hacer? Yo sé, y quisiera que me lo platicaran y quisiera resolverlo, sin embargo, no se ha podido debido a esta situación, a esta contingencia. Pero con el favor de Dios nos vamos a estar reuniendo y vamos a estar platicando todos estos temas. Yo de verdad les agradezco mucho la atención. Desde este momento, Personas y Familia se encuentra de vacaciones. Ya nomás nos quedaba la clase de mañana miércoles y nos quedaba la clase del viernes. Lo cierto es de que aquí quiero yo terminar este curso, hasta aquí sería su examen de todo lo que hemos visto hasta este tema y con el favor de Dios nos estaremos viendo el 20. En determinado momento que las circunstancias cambiaran o alguna cosa, pues aquí tenemos la forma de comunicarnos a través de Facebook. Yo le pido por favor que antes del 3 de abril vean los videos, todos, por favor, y ya después se vayan a disfrutar sus vacaciones en la medida de lo posible. Les agradezco mucho su atención, tengan un excelente día, hasta luego.